¿Alguna vez has vivido ese tipo de noche en la que la mente simplemente no encuentra freno? Ese torbellino invisible que te acompaña incluso cuando el cuerpo está exhausto. Es como si hubiera un segundo corazón latiendo dentro de tu cabeza, un ritmo acelerado, inquieto, que nadie ve, pero que devora la paz por dentro. ¿Por qué eso ocurre justamente cuando más necesitas descansar? ¿Por qué las preocupaciones ganan una voz más fuerte en la oscuridad? ¿Y por qué, incluso intentando orar, respirar hondo, distraerte o convencerte de que todo saldrá bien, sientes que los pensamientos siguen corriendo detrás de ti como sombras ansiosas? Tal vez estés viviendo exactamente eso ahora. Pensamientos que corren más rápido que tu fe, preocupaciones que se multiplican como olas. Escenarios imaginarios que se vuelven tan reales que llegas a sentir en el cuerpo aquello que aún ni siquiera ha ocurrido. La pregunta que nadie formula en voz alta, pero que resuena profundamente, es: ¿será que Dios realmente puede transformar una mente acelerada en un corazón en descanso? ¿O es solo una teoría bonita que no funciona en la práctica de quien sufre? En el fondo, sabes que no deseas únicamente calmarte. Lo que tu alma anhela es algo mucho mayor. Descanso verdadero, ese descanso que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios dentro de ellos. Descanso que no anestesia, sino que cura. Descanso que no ignora el dolor, sino que lo atraviesa con significado. Descanso que no proviene del esfuerzo propio, sino de la entrega. Una entrega que quizá ya no sabes cómo hacer. ¿Y si te dijera que existe un patrón espiritual detrás de lo que sientes? Que tus pensamientos acelerados no son señales de debilidad espiritual, sino un llamado profundo, un grito interno de alguien cansado de luchar solo. ¿Y si te dijera que Dios no está esperando a que te equilibres para entonces actuar, sino que está listo para tocar tu mente exactamente en el estado en que te encuentras ahora? Hay algo en tu alma que está pidiendo orden. No un orden basado en control, sino en presencia. No un orden basado en fuerza, sino en renuncia. Porque el descanso de Dios no nace del esfuerzo humano, sino del encuentro, ese encuentro raro que no sucede en el apogeo de la fuerza, sino en su límite. Es allí donde Dios no solo calma el pensamiento, sino que renombra la tormenta, cambiando su velocidad, su temperatura y su significado. A lo largo de esta jornada notarás que Dios no trabaja solo en el silencio externo, sino también en el silencio interno, ese que perdiste, ese cuyo sonido tal vez ya no recuerdas, el silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de dirección. El silencio que surge cuando el espíritu reorganiza el alma de adentro hacia afuera, como quien recoge pedazos dispersos y devuelve forma, sentido y paz a lo que parecía irreversible. Y es exactamente eso lo que estás a punto de vivir aquí. No porque este video tenga poder en sí mismo, sino porque Dios usa encuentros como este para destrabar portales internos, puertas escondidas que has intentado abrir con lógica, fuerza, distracción, debate, teología o incluso negación, pero que solo se abren con una llave: el descanso que viene de lo alto. Esta jornada no se trata de eliminar pensamientos, se trata de transformar pensamientos. No se trata de negar las preocupaciones, sino de reposicionarlas a la luz de Dios. No se trata de sentir menos, sino de sentir diferente. No se trata de apagar lo que te asusta, sino de iluminar lo que te sostiene. Lo que descubrirás a continuación puede cambiar la manera en que enfrentas noches turbulentas, días cargados y tormentas interiores. Quizá no lo percibas ahora, pero el proceso ya comenzó. Cuando abres el corazón para escuchar sobre descanso, Dios empieza a plantar semillas de ese descanso, incluso antes de que entiendas cómo Él actúa. Como un padre que prepara el remedio mientras el hijo aún intenta explicar el dolor. Prepárate.
Lo que viene no es teoría, es encuentro. Elías y el sonido que calma la mente acelerada. Existe un momento en la trayectoria de Elías que muchas personas conocen solo por la superficie, pero pocas entienden desde el alma. Es aquel punto en el que el profeta, después de grandes batallas, victorias intensas y confrontaciones espirituales pesadas, simplemente se derrumba. No físicamente, sino por dentro. Sus pensamientos empiezan a correr más rápido de lo que su fe consigue acompañar. Su mente se dispara, se ahoga en preocupaciones, crea escenarios de peligro, produce miedo incluso en terreno seguro. Es como si Elías hubiera perdido el eje, no porque Dios estuviera lejos, sino porque su propia alma estaba demasiado exhausta para reconocerlo. Si alguna vez has vivido algo parecido, sabes exactamente de qué hablo. Ese estado en el que la mente se acelera sin freno, creando posibilidades que te hieren antes incluso de existir. Esa sensación de que algo malo va a ocurrir, incluso cuando todo está aparentemente estable. El cuerpo descansa, pero la mente no. El ambiente está silencioso, pero dentro de ti hay un ruido que no cesa. Así estaba Elías, un profeta gigante atrapado dentro de una mente cansada. Después de huir al desierto, llega al extremo de pedir a Dios: «Basta, quita mi vida». No era deseo de muerte, era deseo de alivio. La mente acelerada llega a ese punto, no quiere fin, quiere descanso, quiere dejar de pensar tanto, quiere respirar, quiere por un instante existir sin cargar el mundo en los hombros. Elías no quería desaparecer, quería silencio, pero aquí comienza la intervención divina que cambia toda la narrativa. Dios no corrige a Elías, no lo llama débil, no lo acusa de falta de fe. Dios envía descanso. Un ángel lo toca y dice: «Levántate y come». Es como si Dios dijera: «No necesitas exigencia ahora, necesitas cuidado». Ese toque lo cambia todo, porque el descanso de Dios comienza cuando Él cuida primero aquello que tú olvidas: el cuerpo, la respiración, las necesidades básicas. Y ahí entiendes una de las verdades más profundas de la vida espiritual. No existe mente en descanso cuando el cuerpo está al límite. Elías come, bebe y duerme otra vez. El ángel vuelve, insiste, lo alimenta de nuevo. Y solo después de restaurar lo físico, Dios lo conduce al monte Horeb. Allí, en la cueva, Elías derrama todo: miedo, frustración, cansancio, pensamientos distorsionados. Habla como alguien que no está razonando desde la fe, sino desde el desgaste. Y Dios no lo interrumpe. Lo deja exteriorizar lo que lo consumía por dentro. A veces, lo que llamas oración débil es, en realidad, la oración que Dios más espera escuchar, porque es la más honesta. Entonces Dios ordena a Elías salir de la cueva. Y viene un viento fuerte, pero Dios no está en el viento. Luego un terremoto, pero Dios tampoco está en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no está en el fuego. Todos esos sonidos intensos representan exactamente el estado interno de una mente acelerada. Todo grita, todo tiembla, todo asusta, todo parece urgente. Pero Dios no se manifiesta en el lenguaje de la ansiedad. Dios no habla en la frecuencia del caos. Dios habla en el suave susurro. Ese detalle lo cambia todo, porque revela que Dios no intenta competir con el ruido dentro de ti. Él crea un ambiente donde el ruido pierde fuerza. Dios no grita para superar tu mente. Él susurra para enseñarla a desacelerar. El descanso no llegó con poder, llegó con presencia. No llegó con espectáculo, sino con suavidad. No llegó con ruido, sino con silencio. Elías, entonces, cubre su rostro y escucha. Quizá, por primera vez en mucho tiempo, se permite simplemente oír. Ese es el secreto del descanso. Escuchar lo que viene de Dios es más importante que huir de lo que viene de la mente. En el susurro, Elías encuentra dirección.
Dios reorganiza su jornada, resignifica sus miedos, devuelve claridad, propósito, identidad. Y aquí está el puente entre Elías y tú. Los pensamientos acelerados no son señal de debilidad espiritual, son señal de que tu interior está pidiendo un encuentro con el Dios del susurro. Ese Dios que no te presiona, no te humilla, no te exige rendimiento. Él simplemente susurra, porque sabe que el susurro solo es escuchado por quien está cerca. Los pensamientos acelerados disminuyen cuando tú te acercas a Él. No es esfuerzo, es cercanía. No es técnica, es presencia. Así como Elías, puedes estar cansado, emocionalmente drenado, espiritualmente nublado, pero Dios no te pide explicación, te ofrece descanso, te llama al monte, no para exponerte, sino para restaurarte, no para corregirte, sino para reorientarte, no para pesarte, sino para aliviarte. Y notarás, al avanzar hacia el próximo bloque, que el proceso continúa. Hay más descanso preparado, más dirección, más sanidad, más transformación. El susurro continúa, y en él tu mente aprenderá poco a poco a desacelerar la tormenta interna y el Jesús que calma el caos invisible. Hay un episodio en el ministerio de Jesús que no puede leerse solo como una historia externa. En realidad, es un espejo perfecto de la mente humana cuando está demasiado acelerada para encontrar reposo. Es la travesía en el mar de Galilea. Los discípulos entran en la barca creyendo que sería solo otro viaje común, pero la vida rara vez avisa cuándo comienza la tormenta. De repente, vientos fuertes, olas violentas, el ruido del agua entrando en la barca, la oscuridad cubriendo el horizonte. Nada de eso estaba previsto, y así es exactamente como funciona la ansiedad. Aparece en medio del camino, sin pedir permiso, sin considerar cómo estás, sin respetar límites. Los discípulos comienzan a luchar contra el mar, pero cuanto más luchan, más parece ceder la barca. Es la imagen exacta de tu mente cuando intentas controlar los pensamientos acelerados por la fuerza. Cuanto más intentas dejar de pensar, más piensas. Cuanto más intentas calmarte, más inquieto te sientes. Cuanto más intentas alejar el miedo, más regresa con fuerza. Es como remar contra una ola que no entiende tu esfuerzo. La mente acelerada es un mar revuelto que pide silencio, pero entrega ruido. ¿Y dónde está Jesús en medio de todo esto? Durmiendo. No por descuido, sino por dominio. No por indiferencia, sino por soberanía. Está en la misma barca, en la misma tormenta, en el mismo ambiente, pero en una realidad interna completamente diferente. Mientras todo afuera grita, Él descansa. Esto nos enseña algo profundo. El descanso de Dios no depende del ambiente externo, sino de la autoridad interna. La tormenta no define el estado del corazón. El corazón define cómo será interpretada la tormenta. Los discípulos lo despiertan desesperados. «Maestro, perecemos». Es el grito que sale de toda mente acelerada. No es un grito racional, es un grito emocional. El grito de quien ya cree que perdió, de quien interpreta cada ola como amenaza definitiva, de quien ve peligro donde solo hay proceso, de quien confunde turbulencia con final. ¿Cuántas veces has gritado así por dentro? ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a soportar la presión? ¿Cuántas veces creíste que algo terrible estaba a punto de suceder, aún sin evidencia real de ello? Entonces Jesús se levanta, y cuando Él se levanta, algo en el mundo espiritual se reorganiza. Mira el viento, mira las olas, mira aquello que parecía indomable, y ordena: cálmate, quédate quieto. Y de inmediato el mar cesa, el viento para, el ruido disminuye, la amenaza desaparece. Aquí hay una verdad que necesita bajar de la mente al corazón. Cuando Jesús habla, incluso aquello que siempre fue inestable aprende a obedecer.
Este momento no trata solo del mar, trata de ti, de tu noche agitada, de los pensamientos que no paran, de los miedos que aparecen sin motivo, de la presión que sientes en el pecho, del ruido que nadie ve. Jesús calma la tormenta exterior para enseñar lo que desea hacer en la tormenta interior. El verdadero milagro no es solo el viento cesando, sino el alma recuperando dirección. Ahora detente un instante y percibe. No fue la fuerza de los discípulos la que calmó el mar. No fue la lógica. No fue el intento desesperado de controlar lo incontrolable. Fue la presencia de Jesús. Y eso desmonta completamente la narrativa de la ansiedad. Porque no necesitas luchar contra los pensamientos acelerados solo. No necesitas obligar a tu mente a parar. No necesitas intentar controlarlo todo. Solo necesitas permitir que Jesús se levante dentro de ti. Aquí hago una pausa necesaria en esta jornada para pedirte algo simple, pero profundamente importante para el crecimiento de este espacio espiritual. Si este mensaje está trayendo paz a tu corazón y claridad a tu mente, dale me gusta ahora mismo. Esta acción pequeña fortalece el canal, ayuda a que este contenido alcance a otras personas que necesitan descanso y hace que más almas encuentren el mismo refugio que tú encontraste aquí. Tu me gusta se convierte en ministerio. Volviendo a la barca, observa el detalle final. Después de que el mar se calma, Jesús hace una pregunta que no es reproche, sino invitación. ¿Por qué tienen tanto miedo? No los condena, los despierta. Es como si dijera, yo estuve aquí todo el tiempo. Ustedes miraron solo el viento, pero no me miraron a mí. Y ese es exactamente el cambio que comenzarás a vivir. Mirar menos el ruido y más la presencia. En el próximo bloque descubrirás un secreto espiritual poderoso. Existe una manera en la que Dios reorganiza tu mente sin que tengas que luchar contra tus pensamientos. Es transformación por presencia, no por esfuerzo. Jesús calmó el mar una vez y puede calmar el tuyo todas las veces que sean necesarias. Mantente atento. La revelación que viene puede ser el giro de tu jornada. El salmista y el arte de silenciar el alma que corre demasiado rápido. Hay un secreto escondido en los salmos que muchos leen, pero pocos absorben en profundidad. David, un hombre acostumbrado a guerras, batallas, persecuciones y noches en vela, vivió innumerables temporadas en las que su mente corría como flecha. Conocía la sensación de pensamientos acelerados, esa mezcla de urgencia interna, miedo silencioso e inquietud que no respeta la hora del día. No es casualidad que algunos de sus salmos más profundos hayan nacido no de triunfos, sino de noches atribuladas en las que el corazón latía más rápido que el mundo a su alrededor. El Salmo 131 es el ápice de este proceso, corto, simple, casi tímido, pero devastadoramente revelador. En él, David declara, «He calmado y aquietado mi alma. Como un niño destetado se aquieta en los brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí». Este versículo no es poesía, es diagnóstico espiritual. Revela no solo que el alma puede ser calmada, sino cómo ocurre ese proceso. David no pidió a Dios que calmara su alma. Él cooperó con Dios para que su alma aprendiera el camino del descanso. Esto nos muestra algo crucial. Dios da la paz, pero tú necesitas aprender a reposar en ella. Antes de llegar a ese estado de descanso, David estaba en guerra, externa e interna. Enfrentaba enemigos, responsabilidades, duelo, culpa e incertidumbres políticas. Mucho de lo que lo atormentaba venía de afuera, pero casi todo lo que lo perturbaba venía de adentro. Y aquí su experiencia se conecta con la tuya. La mayor batalla de quien vive pensamientos acelerados no es contra circunstancias, sino contra interpretaciones. El mundo puede estar tranquilo, pero la mente no. El ambiente puede estar seguro, pero el corazón no encuentra referencia.
David describe su alma como un niño destetado. Es una imagen extremadamente específica. No es el bebé recién nacido que mama con calma. Es el niño que está aprendiendo a no depender más del pecho materno, una fase llena de llanto, agitación, irritación y confusión. La mente acelerada es exactamente eso. Un alma que desaprendió a calmarse sola y que necesita reaprender con paciencia a descansar en los brazos de Dios. Lo más bello es que Dios no ofrece descanso como recompensa por desempeño espiritual. Ofrece descanso como regazo. No es un premio, es un abrazo. Y David entendió este misterio. No se trata de hacerse fuerte, sino de volver a los brazos que sostienen. No se trata de vencer el miedo, sino de anidar en la presencia que desarma el miedo. Es una regresión santa, donde tu alma vuelve al punto de origen, al lugar donde la seguridad no depende de circunstancias, sino de pertenencia. Pero antes de ese descanso, David practica dos disciplinas espirituales fundamentales. Dice, Señor, no es orgulloso mi corazón ni altiva mi mirada. En otras palabras, no intento controlar lo que no me corresponde controlar. La ansiedad nace cuando intentas manejar lo que solo Dios puede resolver. Cuando cargas responsabilidades, futuros, personas, resultados, escenarios, cuando intentas conducir lo que está más allá de tu alcance. La mente se acelera porque asumes un trono que nunca fue tuyo, y al descender de ese trono, David vuelve a encontrar paz. La segunda disciplina aparece cuando afirma, ni ando en pos de grandezas ni de cosas demasiado maravillosas para mí. Aquí confiesa algo que muchos no admiten. El alma se acelera cuando intenta correr delante de Dios, cuando quieres respuestas antes del tiempo, cuando intentas anticipar problemas, cuando calculas escenarios improbables, cuando creas posibilidades que Dios nunca puso delante de ti. Es el alma intentando controlar lo invisible, y eso cansa mucho. Por eso David aprende a silenciar. No el silencio de quien reprime emociones, sino el silencio de quien reorganiza el interior. Se convierte en alumno de su propio corazón. Observa, respira, entrega, confiesa, desacelera. Aprende a hablar con su alma como quien educa a un niño, con firmeza, con cariño, con paciencia. El alma no se calla por la fuerza, se calla por confianza. Y esa confianza no nace del entendimiento, sino de la presencia. David muchas veces no tenía respuestas, pero tenía a Dios, y eso bastaba. Por eso termina el Salmo con una invitación. Espera, Israel, en el Señor. Esperar no es pasividad, es adoración en cámara lenta. Es el acto de decir, no entiendo, pero confío, no veo, pero descanso, no sé, pero me entrego. Al comprender esto, comienzas a percibir que Dios no quiere solo calmar tus pensamientos, quiere enseñar a tu alma a descansar, quiere que aprendas a esperar sin sufrir, a respirar sin miedo, a vivir sin anticipar tragedias que nunca llegarán. Quiere enseñarte el arte santo de reposar en Él. En el próximo bloque descubrirás cómo Dios transforma pensamientos acelerados cuando el alma está en conflicto entre creencias, expectativas y realidades dolorosas. Hay una llave profunda en camino y puede convertirse en un divisor de aguas en tu jornada interior. Mantente atento. Job y el silencio que Dios usa para reorganizar el pensamiento destrozado. Hay una dimensión de la mente humana que solo se revela cuando el dolor llega con suficiente fuerza para desmontar todo lo que creías controlar. Job es el retrato más profundo de esa travesía. Él no enfrentó solo pérdidas externas, perdió también el eje interno. El corazón se quebró y, junto con él, la estructura mental que daba sentido a la vida. Sus pensamientos se volvieron un laberinto, preguntas sin respuesta, miedos que crecían en la oscuridad, suposiciones que lo atormentaban más que los hechos reales. Él decía, lo que yo temía me sucedió.
Esa frase por sí sola describe la mente acelerada. Sufre más con lo que imagina que con lo que realmente vive. La ansiedad espiritual de Job no era rebeldía, era humanidad. Cuando el dolor golpea fuerte, el pensamiento se multiplica, se fragmenta, se confunde. El alma intenta entender lo que el corazón no soporta, y cuanto más intentaba racionalizar, más perdía el equilibrio. Así te ocurre también a ti. Cuando la vida escapa a tu control, la mente intenta compensar, creando discursos internos que solo te sobrecargan. Intentas prever, calcular, anticipar, interpretar, pero al final solo te cansas. El agotamiento mental no es falta de fe, es exceso de lucha. Lo impresionante de la historia de Job no es solo el sufrimiento, sino la manera en que Dios interviene. Durante largos capítulos, Job habla sin parar, se queja, argumenta, llora, acusa, se justifica, intenta entender. Él derrama el caos. Sus amigos entran en la conversación y añaden aún más ruido con teologías rígidas, explicaciones superficiales y juicios que no ayudan. El ambiente externo refleja el ambiente interno. Es ruido sobre ruido. La mente acelerada se convierte en un campo de batalla donde cada pensamiento arrastra a otro, que arrastra a otro, que arrastra a otro. La cabeza de Job es una tormenta que no encuentra descanso, pero nota el movimiento divino. Dios no habla de inmediato, no responde rápido, no soluciona en el primer pedido. Permite que Job atraviese el caos, no para causarle dolor, sino para exponer la verdadera raíz del conflicto. Job no necesitaba solo respuestas, necesitaba realineamiento. Necesitaba que su mente fuera reorganizada sobre el fundamento de la presencia, no de la lógica. Cuando Dios finalmente habla, su discurso no es acusatorio, ni cortante, ni impaciente, es majestuoso. Es como si Dios tomara los pensamientos acelerados de Job y los pusiera en perspectiva. Le pregunta sobre la creación, las estrellas, las fuerzas de la naturaleza, los misterios del cosmos. No para humillarlo, sino para liberarlo del peso emocional que estaba intentando cargar solo. Dios amplía el horizonte para mostrarle que estaba interpretando la vida desde un punto de vista demasiado estrecho, demasiado cansado, demasiado presionado. Este es uno de los secretos más profundos de cómo Dios transforma una mente acelerada. Él no responde todas tus preguntas. Él recalibra tu visión, quita el foco del caos y lo dirige hacia la grandeza. Quita el foco del dolor y lo reposiciona en la eternidad. Quita el foco de la confusión y lo alinea con el propósito. Es como si Dios dijera: Job, no estás perdiendo, estás cansado, y cansado interpretas la vida de manera distorsionada. Este es el punto de giro. La ansiedad no es una sentencia, es un lente sucio, y Dios comienza a limpiarlo cuando te rindes a su presencia, no a tu propio raciocinio. El silencio de Dios no es abandono. Es una pausa estratégica para que no construyas convicciones definitivas en medio de la tormenta interna. Dios te da silencio no para herirte, sino para protegerte de decisiones precipitadas e interpretaciones destructivas. Cuando Dios termina de hablar, algo extraordinario sucede. Job no recibe todas las respuestas, pero recibe descanso. La avalancha de pensamientos empieza a perder fuerza porque finalmente encuentra un ancla. Job dice: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Esa frase es el cierre de una guerra mental. Es cuando la presencia vence al pensamiento. Es cuando Dios no solo calma, sino reestructura. Y aquí es donde la historia de Job se encuentra con la tuya. También estás intentando interpretar dilemas profundos, dolores antiguos, miedos nuevos. Estás intentando entender lo que quizá no debas entender ahora. Estás intentando justificar lo que Dios todavía está construyendo.
Job te enseña que hay un descanso que solo llega cuando dejas de exigir respuestas y permites que Dios te revele su perspectiva. Es la visión la que cura. Es la presencia la que organiza. Es el encuentro lo que redefine. La transformación de la mente acelerada comienza cuando percibes que Dios no está atrasado. Está preparando tu ambiente interno para que la revelación no se pierda. Y mientras aprendes esto, algo silencioso sucede. El caos pierde espacio, los ruidos disminuyen, el alma respira, y como Job, empiezas a experimentar un descanso que no depende de condiciones externas, sino de un realineamiento interior. En el próximo bloque entrarás en uno de los misterios más delicados del alma humana: el peso de las expectativas invisibles. Este próximo paso puede abrir un nuevo nivel de entendimiento sobre cómo tus pensamientos se aceleran y cómo Dios quiere liberarte de esa dinámica. Mantente atento. Marta, María y el conflicto invisible entre hacer demasiado y ser demasiado. Hay una escena en el Evangelio de Lucas que expone con precisión quirúrgica cómo los pensamientos acelerados nacen no solo del dolor, sino de las expectativas invisibles que cargas. Es la historia de Marta y María, dos hermanas profundamente amadas por Jesús, pero que representan dos movimientos internos completamente distintos. Uno, impulsado por el exceso, el otro, por la entrega. Y es justamente en ese contraste donde Dios revela uno de los secretos más profundos sobre el descanso de la mente. Marta es descrita como alguien muy atareada. Esto va más allá de tareas domésticas. Es una descripción espiritual. Ella estaba sobrecargada no porque hacía mucho, sino porque cargaba demasiado. Su mente estaba llena. Responsabilidades, expectativas, estándares, exigencias internas, la sensación de que necesitaba demostrar valor a través del rendimiento. Mientras sus manos trabajaban, sus pensamientos corrían. Mientras organizaba la casa, desorganizaba el alma. Ese es el tipo de inquietud que conoces bien, la que nace cuando tu identidad se mezcla con tu productividad. Cuando crees que solo serás amado si entregas más, si resuelves más, si sostienes más de lo que tu alma puede soportar. María, por otro lado, se sienta a los pies de Jesús, no porque sea irresponsable, sino porque reconoce que hay momentos en los que el espíritu necesita recibir más de lo que el cuerpo entrega. Mientras Marta va de un lado a otro, María elige estar presente. Ella no evita el trabajo, lo reordena. Primero presencia, luego acción. Primero descanso, luego movimiento. Primero la mirada de Jesús, luego la rutina. María representa aquello que la mente acelerada olvida. El descanso no es pérdida de tiempo, es preparación. Cuando Marta se irrita y confronta a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola?», está verbalizando la acusación interna que la ansiedad produce. Estoy haciendo más que los demás. Estoy solo. Tengo que encargarme de todo. Esa frase se repite en miles de corazones todos los días. Nace del cansancio, no de la verdad. Jesús no la confronta por la actitud, sino por la fuente. Marta, Marta, estás ansiosa y turbada con muchas cosas. Observa, Él no menciona las tareas, menciona la perturbación interna. Jesús no juzga lo que Marta hace, Él revela lo que ella siente. Este es el punto donde la historia deja de ser narrativa y se vuelve espejo. Muchas veces tus pensamientos acelerados no vienen de problemas reales, sino de presiones autoimpuestas, de querer encargarte de lo que no es tuyo, de intentar ser todo para todos, de sentirte responsable por resultados que solo Dios puede producir. Es una carrera mental sin línea de meta. El alma entra en agotamiento porque nunca se permite detenerse y, sin detenerse, no escucha a Jesús. Sin escucharlo, interpreta la vida desde el ruido. Entonces Jesús declara: «María escogió la buena parte y no le será quitada». Esa frase no es elogio, es revelación.
Jesús está diciendo que el descanso es una elección espiritual. Está mostrando que la mente no se desacelera sola, se desacelera cuando diriges tu atención. Marta miraba las demandas. María miraba a Cristo. Marta intentaba controlar el ambiente. María se dejaba transformar por la presencia. Por eso una estaba cansada y la otra en paz. No por las circunstancias, sino por el enfoque. Ahora abre espacio para algo muy importante. Si este contenido está tocando tu alma, ayudándote a comprender los movimientos internos de la ansiedad y trayendo luz a tu camino espiritual, suscríbete ahora al canal Centinela de la Luz. Esto no es solo un gesto de apoyo, es una forma de caminar juntos, recibir nuevos mensajes que fortalecen tu fe y mantener este espacio de sanidad y reflexión vivo para ti y para miles de personas que necesitan esta palabra. Tu suscripción forma parte de esta misión. Volviendo a la escena, observa que Jesús no pide que Marta deje de servir. No dice que ella está equivocada por querer hacerlo mejor. El problema nunca fue el servicio, fue el peso. Él quiere que Marta sirva con descanso, no con ansiedad, con presencia, no con presión, con amor, no con miedo a fallar. Él quiere que tú también aprendas esto, que servir es hermoso, pero servir con el alma acelerada te quiebra por dentro. María escogió la buena parte, pero Jesús no dijo que Marta no pudiera escogerla también. Ese detalle es esencial. Jesús no tiene favoritos, tiene invitaciones. Marta puede elegir de nuevo. Tú puedes elegir de nuevo. Y esa elección comienza cuando permites que la presencia de Cristo reorganice tu alma antes de reorganizar tu mundo. El descanso de Dios no es huida de responsabilidades, es alineación interior para enfrentarlas con paz. El descanso no te hace improductivo, te hace eficaz. El descanso no disminuye tu entrega, multiplica tu claridad. El descanso no te aleja de los demás, te devuelve a ellos entero. En el próximo bloque descubrirás cómo Jesús transforma pensamientos acelerados cuando nacen del miedo al futuro. Ese miedo silencioso que esconde escenarios imaginarios, pero pesa como realidad. La próxima revelación puede ser una llave liberadora en tu jornada. Mantente atento, Pedro, cuando decides dar pasos y la mente empieza a susurrar. ¿Alguna vez te encontraste frente a un momento en el que parecía imposible dar el siguiente paso? ¿Has sentido ese impulso repentino? Ahora voy. Y en el mismo aliento, un centenar de voces internas intentaron desanimarte. Ese es el lugar al que Pedro entró en el mar. Él escuchó a Jesús, respondió al llamado y tomó una actitud. Salió del barco, caminó sobre las aguas. ¿Puedes imaginar el valor que eso implicó? Y sin embargo, por pequeño que parezca, fue exactamente allí donde la ansiedad comenzó a actuar. No antes del paso, sino en el proceso del paso. Cuando decides actuar, sea hablar con alguien, buscar ayuda, cambiar de trabajo, abandonar un hábito, hay un instante de gloria y un instante de fragilidad. El instante de gloria es cuando miras a Jesús y sientes que es posible. El instante de fragilidad es cuando miras al viento. Pedro nos muestra que la diferencia entre caminar y hundirse está en dónde enfocas la mirada. Si te enfocas en Cristo, caminas. Si te enfocas en el viento, empiezas a hundirte. Ya has vivido esto. Un tremendo impulso para avanzar es seguido por un pensamiento intrusivo que te convence de que no puedes, que no eres suficiente, que todo va a salir mal, que todos verán tu error. Observa cómo funciona la mente. Crea escenarios futuros como si ya fueran noticias. Te presenta imágenes con sonido, olor y sensación corporal, y tú reaccionas incluso antes del acontecimiento. Tu mente te traiciona, transformando posibilidades en condenas. Y Pedro, en ese instante, experimenta lo mismo. Empieza a hundirse porque dejó de mirar a la fuente del llamado y pasó a mirar el elemento amenazante. Eso es exactamente lo que te sucede.
La ansiedad no suele atacar antes de la fe, ataca en medio de la fe. Pero hay un movimiento que Pedro enseña y que quiero que aprendas íntimamente. Cuando empieza a hundirse, ya no es el mismo que estaba caminando. El miedo lo sustituye. ¿Pero qué hace entonces? Grita: «Señor, sálvame». Es un grito simple, directo y honesto. No es teología compleja, no es un discurso perfecto, es una petición de auxilio. Tú también puedes y debes aprender a gritar así, no con orgullo, no con vergüenza, sino con verdad. No necesitas esperar ser fuerte todo el tiempo. Puedes pedir auxilio cuando te falte la respiración y el pensamiento te apriete. Esa petición ya es un movimiento de fe. Jesús extiende la mano y lo sostiene. Observa el detalle. La mano de Jesús llega mientras Pedro sigue siendo vulnerable. No después de que él demuestre algo, sino en medio del hundimiento. Esto va directo a tu corazón. El rescate no exige mérito previo. Ocurre en el momento de la necesidad. No necesitas esconder tu fragilidad. No necesitas fingir que no tienes pensamientos que corren demasiado. Muéstralos, tráelos, grita, pide. La mano divina te alcanza exactamente allí. Ahora quiero que te veas en pasos prácticos, porque la historia de Pedro no es solo metáfora, es instrucción práctica para la mente. Primero, cuando sientas el impulso de actuar, nombra el miedo. Di en voz alta: «Siento miedo de que X suceda». Decirlo disminuye el poder del pensamiento. Segundo, recoloca la mirada. Haz un gesto físico, levanta la mano, mira un punto de referencia, repite un versículo corto que te ancle. El lenguaje del cuerpo cambia la química del cerebro. Tercero, ora con una frase corta al notar la aceleración. Señor, toma mi mano. Simple, directo, eficaz. Cuarto, respira 5 veces con intención. Inhala contando hasta 4. Mantén por 2. Exhala contando hasta 6. Este micro ritual desacelera el sistema nervioso y te devuelve claridad. También necesitas cuidar el ambiente interior que precede al paso. Antes de salir del barco, Pedro vivió conversaciones, expectativas y un llamado. Y tú, antes de avanzar, necesitas preparar el alma. Ordena 3 cosas: el sueño, las palabras que consumes, qué noticias, qué música, qué lecturas, y la compañía espiritual. Tu pensamiento se acelera cuando el cuerpo está privado, cuando la narrativa que consumes es catastrofista y cuando estás solo para rumiar ideas. Si cuidas estas 3 variables, el paso será menos vulnerable al viento. Otra práctica que Pedro nos da es la reconciliación inmediata. Después de ser salvado, regresa al barco y experimenta la adoración. No se culpa hasta la ruina. Reconoce, agradece y vuelve a aprender. Tú necesitas aprender a cerrar la escena de la misma manera. Reconoce que te hundiste. Acepta que necesitas ayuda. Agradece por la mano extendida y vuelve a practicar. La ansiedad se alimenta del ciclo de culpa. Al romper ese ciclo con gratitud y nuevo aprendizaje, impides que el miedo reinicie el autosabotaje. Por último, quiero que sepas que el proceso es progresivo. No necesitas dar todos los pasos a la vez. Tal vez hoy solo puedas levantar el pie del barco. Mañana quizá puedas caminar 1 metro más. Lo importante es que camines y que cada vez que tu mente quiera acelerar la narrativa para derribarte, ensayes el mismo grito: «Señor, sálvame». Haz de eso un hábito. Transforma el grito en disciplina espiritual. Cuando la autoobservación se convierte en oración, tu mente comienza a aprender otro lenguaje, el de la confianza activa. Tú, que estás escuchando ahora, tienes la oportunidad de experimentar este aprendizaje práctico. No minimices el pequeño avance. No desprecies la mano que te sostiene en medio del hundimiento. Permite que tu vida practique pasos y peticiones repetidos hasta que tu mente aprenda que el ruido de las olas no es la última palabra. Pedro caminó sobre las aguas. Tú también puedes. Comienza con una mirada, sigue con un grito, continúa con la repetición.
Poco a poco, tu mente se reeduca. Poco a poco, el viento pierde autoridad sobre ti. Poco a poco, el descanso llega como fruto de pasos y manos extendidas. Ana, cuando el corazón está demasiado lleno y la mente ya no puede sola. Hay un dolor silencioso que mucha gente carga y casi nadie percibe. Es ese dolor que no aparece en el rostro, pero pesa en la mente. Esa angustia que no logras explicar a nadie, porque parece que las palabras no alcanzan para traducir lo que realmente sucede dentro de ti. Ese dolor tiene nombre en la Biblia: Ana. Y es impresionante cómo su historia se parece a la tuya en días de pensamientos acelerados. Ana tenía un deseo profundo, una expectativa acumulada, una espera demasiado larga. Y como toda espera prolongada, su mente comenzó a desgastarse. No era solo tristeza, era sobrecarga emocional. Era esa mezcla de esperanza con miedo, fe con inseguridad, oración con cansancio. Su mente no lograba callarse. Cada pensamiento arrastraba otro, cada recuerdo alimentaba otra herida, cada comparación abría un nuevo dolor. La mente de Ana era como una sala llena de voces y ninguna traía descanso. Quizá estés viviendo esto. Te esfuerzas por confiar, pero tu cabeza insiste en crear escenarios que te hieren. Oras, pero enseguida te descubres imaginando lo peor. Entregas algo a Dios, pero horas después estás agarrándolo otra vez. Es un ciclo que agota, y agota mucho. Y no es falta de fe, es exceso de lucha interna. Ana decide ir al templo, no por tradición, sino por desesperación. Necesitaba un lugar donde pudiera derramar el peso que cargaba. La Biblia dice que, al orar, sus labios se movían, pero su voz no salía. Eso es muy significativo. Ana no necesitaba hablar fuerte, porque su oración venía de un lugar tan profundo que no cabía en la voz. Su mente estaba demasiado llena, su corazón demasiado apretado, su dolor demasiado intenso. A veces los pensamientos acelerados nos dejan así, sin voz, pero no sin oración. Tú entiendes eso, sabes lo que es orar en silencio, gritar por dentro, llorar sin sonido. Elí, el sacerdote, la mira y cree que está ebria. Esa es una lección sobre el mundo. Nadie entiende tu lucha interna. Nadie sabe la tormenta que enfrentas en tu mente. Nadie ve las guerras que libras cuando apoyas la cabeza en la almohada. Y como no lo ven, muchos interpretan mal. Por eso no puedes basar tu vida espiritual en la opinión de nadie. Solo Dios ve tu corazón. Solo Dios entiende la confusión dentro de ti. Solo Dios conoce las lágrimas que no muestras. Cuando Ana explica su dolor, Elí libera una palabra: vete en paz. Esa frase no es un consejo, es una transferencia de descanso. Es como si Dios usara la boca de Elí para entregarle a Ana aquello que ella no había podido encontrar sola: un punto de descanso. Su mente, que estaba acelerada, empieza a desacelerar. Y la Biblia dice que, después de esa palabra, su rostro ya no era el mismo. La situación no había cambiado, pero la mente sí. Nada había ocurrido por fuera, pero todo había comenzado a ocurrir por dentro. Ese es el secreto. El descanso interior siempre precede al milagro exterior. Cuando Dios toca tu mente, la realidad adquiere otro significado. Lo que antes parecía insoportable empieza a volverse ligero. Lo que antes te hería empieza a perder fuerza. Lo que antes te quitaba el sueño empieza a ser colocado en las manos correctas. El cambio no comienza cuando ves, comienza cuando descansas. Quiero hacer ahora una invitación que, además de espiritual, es terapéutica. Escribe en los comentarios: yo descanso en Dios. Esa frase no es un ritual vacío, es una declaración profética sobre tu mente. Cuando la escribes, reafirmas en tu cerebro una nueva ruta, un nuevo significado, un nuevo lugar de reposo. Tu mente necesita oír de ti aquello que tu corazón está intentando aprender. Declara, escribe, afirma: yo descanso en Dios.
Esa frase será un hito en tu jornada. Volviendo a la historia, observa que Ana se levantó y regresó a casa diferente, no porque todo se resolviera, sino porque ella fue reorganizada. Su mente encontró un lugar seguro donde apoyar el peso que cargaba, y el descanso producido en ese momento abrió espacio para el milagro que vendría después. Tú también necesitas ese espacio. Tu mente no nació para cargarlo todo. Tú no naciste para resolverlo todo. Hay pesos que solo Dios puede cargar. Hay angustias que solo Dios puede silenciar. Hay ansiedades que solo Dios puede transformar en descanso profundo. Y eso sucede cuando haces lo que Ana hizo. Derramas tu alma delante del Señor y luego recibes la palabra, vete en paz. En el próximo bloque descubrirás cómo Dios obra precisamente en los momentos en que parece que has perdido el control de todo. Él no entra para apagar incendios, entra para reorganizar el fuego. Permanece atento. La revelación que viene puede cambiar la forma en que enfrentas los días más difíciles de tu mente. Moisés, cuando ya no puedes más y Dios te encuentra en medio del cansancio, ¿has llegado alguna vez al punto en que pensaste, ya no puedo más? ¿Has sentido que tus fuerzas se estaban agotando, que tus responsabilidades eran demasiado pesadas, que tu mente decía basta, mientras el mundo decía continúa? ¿Has vivido ese momento en el que intentas ser fuerte, intentas mantener el control, intentas sostenerlo todo, pero por dentro estás derrumbándote? Y, más profundo aún, ¿te has preguntado en silencio si Dios realmente ve ese peso que nadie más percibe? Si alguna de estas preguntas te tocó, entonces estás exactamente en el lugar donde estuvo Moisés. No una vez, sino varias. Moisés es el retrato del alma sobrecargada, del líder cansado, del hombre que intenta hacer lo correcto mientras lucha con pensamientos que corren demasiado rápido para encontrar descanso. No enfrentó solo enemigos externos, sino batallas internas que lo hicieron dudar, llorar, aislarse y hasta pedirle a Dios, no puedo solo. Y es aquí donde tú te encuentras con Él, en la intersección entre cansancio y llamado, entre peso y propósito, entre agotamiento y dependencia. En varios momentos, Moisés se vio aplastado por el ruido interno. El pueblo se quejaba, las circunstancias lo presionaban, el futuro era incierto y él necesitaba mantenerse firme. Pero por dentro había un conflicto silencioso, una mente acelerada, un corazón inquieto. Moisés cargaba las demandas de miles, pero no lograba cargar su propia paz. No es muy diferente de ti, que muchas veces asumes responsabilidades que nadie ve. Intentas ser apoyo, intentas ser respuesta, intentas ser solución, pero cuando cierras la puerta de tu cuarto, sientes el peso de un agotamiento mental que nadie imagina. La mente acelerada nace precisamente en ese punto, cuando crees que necesitas sostener lo que solo Dios puede cargar, cuando intentas resolver lo que no está a tu alcance, cuando intentas ser fuerte para todos mientras estás débil por dentro. Moisés vivía eso, y Dios lo sabía. Dios no ignoró su dolor. Dios no exigió más. Dios no cobró fuerza. Al contrario, envió descanso por caminos inesperados. Uno de esos caminos fue Jetro, su suegro. Él ve a Moisés intentando resolverlo todo solo y le dice, lo que haces no está bien, no como crítica, sino como cuidado. Jetro vio lo que Moisés no veía, estaba mentalmente agotado, sus pensamientos estaban demasiado acelerados, su rutina demasiado pesada. Y entonces viene la orientación divina, dividir el peso, compartir la carga, dejar de intentar ser el Salvador. Dios no te creó para cargar el mundo sobre tus hombros. Otra intervención divina es aún más profunda, el encuentro en la tienda de la reunión. Moisés entraba allí y Dios hablaba con él cara a cara, como quien habla con un amigo. Quizá lo hayas olvidado, pero tu mente necesita ese tipo de encuentro. No encuentros formales, no rutinas mecánicas.
encuentros de amistad con Dios, donde derramas lo que sientes y Él reorganiza lo que piensas. El descanso nace cuando permites que Dios te hable de un modo personal, íntimo, que sana las partes del alma que escondes de todos. Pero existe un momento en la vida de Moisés que refleja exactamente lo que te ocurre cuando tu mente está demasiado acelerada. Números 11. Moisés llega al límite. Él le dice a Dios: ¿por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? No puedo llevar a este pueblo yo solo. Es demasiado pesado para mí. Tú sientes eso. Tú vives eso. Pero mira cómo responde Dios. No reprende a Moisés. No cobra fuerza. No exige más. Envía su espíritu sobre 70 hombres para dividir la carga. Dios te mira y te dice lo mismo. No tienes que cargarlo todo. Voy a dividir el peso. La ansiedad muchas veces nace del exceso de carga emocional. Dios disminuye esa carga cuando permites que Él entre en el proceso. Hay otro detalle poderoso. Cuando Moisés está agotado, su rostro decae. Cuando Dios se acerca, su rostro brilla. Esto no es metáfora, es terapia divina. La mente acelerada oscurece el rostro, la presencia de Dios ilumina, el cansancio roba brillo, la gracia lo devuelve. ¿Has notado cómo el agotamiento mental cambia tu semblante? ¿Cómo el peso interno cansa incluso al cuerpo? Dios también lo nota y actúa para transformar no solo pensamientos, sino expresiones, respiraciones, ritmos internos. Y ahora quiero que percibas algo. Moisés nunca recibió de Dios la orden de ser fuerte solo. Al contrario, Dios siempre envió ayuda, presencia, palabra, compañía, apoyo. La mente de Moisés solo encontró descanso cuando entendió que no debía intentar controlar, sostener, resolver o cargar todo solo. Esta es la clave para ti. Tu mente no fue creada para vivir sobrecargada. Tú no necesitas poder con todo, no necesitas sostener todo. La aceleración mental disminuye cuando aceptas que Dios cuida la parte que tú ya no puedes sostener. Tú que estás escuchando esto ahora, quizá estés exactamente en el punto donde estuvo Moisés, cansado, confundido, sobrecargado, con la mente corriendo detrás de pensamientos que no puedes controlar. Pero Dios te está encontrando aquí, no para pedir más, sino para aliviar, no para exigir fuerza, sino para abrazarte, no para cobrar respuestas, sino para reorganizar tu alma. En el próximo bloque descubrirás cómo Dios transforma la mente precisamente cuando sientes que has perdido el control de las circunstancias. No es en el dominio, es en la rendición donde nace el descanso verdadero. Permanece atento. La revelación que viene puede ser el punto de giro de tu camino interior. La viuda pobre. Cuando las cuentas no cierran, la mente se dispara y Dios revela un descanso que el dinero no compra. ¿Has vivido ese momento en que las cuentas llegan antes que el salario? Ese día en que abres la aplicación del banco y sientes un apretón en el pecho porque los números no conversan con tu realidad. ¿Has experimentado la sensación de que por más que intentes organizarte, parece que todo en el mundo decidió ponerse más caro en el mismo mes? Y entonces, como si no bastara, viene ese pensamiento acelerado. ¿Y si sale mal? ¿Y si falta? ¿Y si no lo logro? Esa es la ansiedad financiera, una de las más silenciosas, una de las más comunes y una de las que más hiere el alma. Es precisamente en este punto cotidiano, en ese lugar donde la fe tropieza con la planilla, que la historia de la viuda pobre se vuelve tan profunda. Jesús observa a personas colocando grandes cantidades en el arca de las ofrendas. Ellos daban de lo mucho que tenían. Pero entonces llega una mujer invisible para todos, vista solamente por él. Ella deposita 2 pequeñas monedas, casi nada. Pero Jesús dice algo que lo cambia todo. Ella dio más que todos. ¿Por qué? Porque Dios no mide la cantidad.
Él mide el peso interno, mide cuánto está cargando el corazón, y aquella mujer cargaba mucho. Esa viuda vivía quizá exactamente lo que tú vives ahora: cuentas ajustadas, inseguridad sobre el mañana, preocupaciones con lo básico. Tal vez tuvo noches en que el sueño desapareció porque su mente no dejaba de calcular. Tal vez cargaba la sensación de estar siempre al límite, siempre improvisando, siempre intentando hacer que lo poco alcanzara. Así viven muchos, pagando una cuenta para poder pagar otra, priorizando lo esencial, haciendo malabares para no dejar que nada venza. Y, mientras tanto, la mente entra en guerra. La ansiedad financiera tiene un detalle peligroso: crea historias dentro de tu cabeza. Te convence de que todo saldrá mal. Te muestra finales trágicos que nunca llegarán. Amplifica problemas pequeños hasta convertirlos en gigantes. Te roba la paz, el enfoque, la energía. Es increíble cómo la mente puede acelerarse solo con ver una notificación de débito automático. Aquí viene el detalle divino. Jesús no elogia a la viuda porque pasó necesidad. Él muestra que Dios estaba viendo. Y para la mente acelerada, esa es la mayor cura: saber que Dios ve lo que nadie ve. Dios ve el boleto que no sabes cómo pagar. Dios ve el alquiler que te preocupa. Dios ve la nevera que necesita ser llenada. Dios ve al niño al que no quieres fallar. Dios ve el miedo que no admites a nadie. Dios ve, y eso lo cambia todo. La viuda no dio porque tenía seguridad financiera. Ella dio porque tenía seguridad espiritual. Sabía que el sustento no viene del bolsillo, sino de la mano de Dios. Esto no es romantizar la pobreza, es revelar la dependencia. Y quizá eso sea lo que estés aprendiendo ahora. Descansar no es ignorar la realidad, es entregar lo que no puedes controlar. En tu día a día, el cansancio financiero genera ruido interno. Empiezas a imaginar cobranzas, presiones, fracasos. El corazón se acelera, la mente se dispara, el cuerpo se tensa. Pero Jesús observa a esa mujer y al mismo tiempo te observa a ti. Él no compara tu valor con tu saldo. No mide tu fe por el dinero que tienes. La mide por cuánto confías en su cuidado, incluso cuando nada parece favorable. Y aquí entra un punto crucial. La viuda no dio sus 2 monedas para demostrar fe. Dio porque sabía que Dios sostendría su vida aunque entregara lo poco que tenía. El descanso no llega cuando las cuentas cierran. El descanso llega cuando tu corazón aprende a respirar, aun cuando las cuentas todavía no cierran. Sé que lidias con boletos, deudas, compromisos, imprevistos. Sé que intentas mantener la cabeza en alto, mientras tu mente intenta derrumbarte con pensamientos acelerados de escasez. Pero la verdad es que Dios no te pide que seas un héroe, te pide que confíes, porque Él sostiene, Él abre puertas, Él sorprende, Él multiplica, Él envía ayuda desde donde menos esperas, Él cuida los detalles. Tú estás intentando resolver matemáticamente lo que Dios resuelve sobrenaturalmente. Observa también algo profundo. Jesús no le dijo a la viuda que creyera más. Tampoco le dijo que hiciera más. Simplemente la vio. La mirada de Jesús sobre ella fue descanso. La mirada de Jesús sobre ti también lo es. Y hay un silencio sagrado en esta historia. Jesús no dice qué ocurre con ella después. La Biblia no cuenta. No hay un final visible. ¿Y sabes por qué? Porque el descanso de Dios no depende de un desenlace específico, depende de la confianza en el proceso. La viuda no sabía el mañana, tú tampoco lo sabes, pero ella sabía quién cuidaba de su mañana. Tú también lo sabes, y es exactamente esa confianza la que desacelera tu mente. En el próximo bloque entrarás en el momento de giro, la revelación final del recorrido, cuando la mente que corre aprende finalmente a caminar al ritmo de Dios. Es el paso más profundo de todos y puede redefinir para siempre tu relación con la ansiedad. Permanece atento. El descanso que te encuentra
Cuando la mente reduce el ritmo y el corazón, aprende a caminar con Dios. Existe un momento en la vida espiritual en que ya no estás luchando solo para sobrevivir emocionalmente, pero tampoco has llegado aún a ese estado pleno de paz. Es un intervalo sagrado, un espacio entre el cansancio y la restauración, donde Dios comienza a reenseñar tu mente a caminar a su ritmo. Es en ese lugar donde muchos desisten porque parece que nada está cambiando. Pero en realidad es justamente ahí donde todo empieza a transformarse en silencio. Cuando convives por mucho tiempo con pensamientos acelerados, tu cuerpo crea hábitos, tu mente crea atajos y tus emociones crean defensas. Empiezas a vivir en estado de alerta incluso cuando no hay peligro. Te sientes cansado incluso después de dormir. Sientes un peso constante en el pecho, incluso cuando todo está relativamente bien. La mente acostumbrada al caos tiene dificultad en confiar en el silencio. Es como si esperaras que algo malo sucediera solo porque todo está demasiado tranquilo. Pero el descanso de Dios no es ausencia de movimiento, es un cambio de ritmo. Él no te paraliza, Él te conduce. No te silencia a la fuerza, Él te pacifica. No te coloca en un estado artificial de paz. Él te enseña a caminar descansado, y esa caminata exige una desconstrucción interna. Imagina que tu mente es como una carretera llena de baches, curvas y atajos mal hechos. Durante años reforzaste caminos de preocupación. Pensaste siempre en lo peor para prepararte. Planeaste posibles desastres como forma de protección. Anticipaste pérdidas, rechazos, fallas. Todo eso creó rutas mentales rápidas, caminos que tu cerebro escoge automáticamente. Dios no destruye esos caminos de una vez. Él te guía por rutas nuevas, una por una, hasta que la carretera antigua se vuelva irrelevante. Es lo que pasó con el profeta Habacuc. Él comenzó su libro reclamando, ansioso, presionado por el futuro, viendo tragedia en cada escenario. Su mente estaba acelerada por las circunstancias. Él decía, ¿hasta cuándo, Señor? Como quien no aguanta más la espera, como quien ve peligro en cada horizonte. Pero al final del recorrido declara, el Señor es mi fuerza. Él da a mis pies la ligereza de la gacela. Él me hace caminar por las alturas. El escenario no cambió, los problemas seguían, pero su mente fue elevada. Aprendió a caminar en otra altura, y eso es lo que Dios está haciendo contigo. En tu día a día, los pensamientos siguen intentando retomar el control, las cuentas siguen llegando, las preocupaciones siguen tocando a la puerta, los desafíos siguen existiendo, pero algo nuevo sucede por dentro. Estás comenzando a filtrar, respirar, entregar. Estás aprendiendo a no creer en todo pensamiento que aparece. Estás empezando a notar que hay ideas que vienen de Dios y otras que vienen del miedo y que no tienen el mismo peso. Dios está transformando la manera en que interpretas la vida. Antes, cualquier imprevisto era señal de tragedia. Ahora es solo un acontecimiento. Antes, cualquier silencio era abandono. Ahora es madurez. Antes, cualquier falla era prueba de incapacidad. Ahora es parte del proceso. La mente que descansa no es la mente que no piensa. Es la mente que piensa con Dios. Esta nueva caminata exige pequeñas actitudes diarias, aprender a hacer pausas, respirar antes de responder, orar antes de concluir, entregar antes de cargar, filtrar antes de creer. Son hábitos simples pero espiritualmente poderosos. Reeducan tus pensamientos, reducen la velocidad interna, reprograman tu alma para la verdad. Así, la mente acelerada se convierte poco a poco en una mente en descanso. Y cuando eso sucede, percibes que Dios no quiere solo calmarte, quiere caminar contigo. Quiere ser tu compañía en los días tranquilos y tu fuerza en los días turbulentos. Quiere ser tu paz cuando la noche sea pesada y tu valentía cuando el amanecer traiga nuevas luchas.
El descanso de Dios no es un destino final, es un estilo de vida. Ahora que has llegado hasta aquí en este recorrido profundo, quiero hacerte un último pedido con cariño y propósito. Si este contenido trajo paz, claridad o consuelo a tu corazón, comparte este video con alguien que amas. Eso puede transformar el día, la fe e incluso la vida de otra persona que esté viviendo momentos de ansiedad, miedo o sobrecarga. Compartir este mensaje es esparcir descanso, y Dios usa eso de maneras que ni imaginas. Muchas gracias por permanecer firme hasta aquí. Que la paz del Señor envuelva tu corazón y que victorias espirituales, emocionales y materiales se manifiesten en tu vida de maneras que solo Dios puede hacer. Permanece atento a los próximos videos del canal Centinela de la Luz. Aún hay mucho que el Señor desea hablar a tu espíritu. Y recuerda, todos los lunes, miércoles y viernes encuentras aquí mensajes de esperanza y paz para fortalecer tu caminar. Que Dios te bendiga profundamente.